Muy buen domingo. Llegamos al domingo 19 en este camino y retomamos después del domingo pasado la lectura del Evangelio de Mateo después de la multiplicación de los panes. Acabamos una semana de fiesta nacional, de desfile, de colores, de banda, de músicas y de grandes discursos que a veces dan esperanza, pero muchas veces parecen más confundir y contar de un país que no es lo que medimos cada día. Seguimos con un problema muy preocupante de la gran difusión de narcotráfico y en el mismo tiempo de violencia, de feminicidio y de preocupación por una economía que se nos dice que está bien, pero se mide con dificultad en el oro, se mide en dificultad en la disponibilidad de dólares y en los precios que unos cuantos han empezado a subir. Toda es preocupación que hacen a nuestra vida. Con esto nos ponemos delante del Evangelio de este domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio comienza con un enganche a la multiplicación de los panes, que es el Evangelio que no hemos leído en el domingo pasado por la fiesta del país. Entonces, en el día del Carmen hemos hecho las lecturas propias del Carmen. Entramos después de la multiplicación de los panes. Estamos frente a un texto que parece una narración. En realidad, en el Evangelio de Mateo es más que una narración, se vuelve casi como una parábola. Mateo es el Evangelio del catequista y es el Evangelio donde siempre está enseñando al discípulo. Entonces, lo que también cuenta como una narración, en realidad está cargado de enseñanzas que quiere darnos como discípulos. ¿Y cuál es aquí el mensaje? Después de la multiplicación de los panes, entonces después que la gente ha comido, Jesús, en vez de dejarlos ahí sobre el suceso que han tenido, el haberle caído bien a la gente porque le han dado de comer, les ha invitado a salir, a ir a la otra orilla. Y podemos imaginar que ellos llevaban este pan que había sobrado 12 canastas. Entonces la referencia a que el pan que ha sobrado es suficiente para el pueblo de Dios, los 12 tribus. Entonces les invita a llevar este pan a la otra orilla, a otra gente. Ese es el envío de hecho de ellos para que se pongan en el mar y vayan al encuentro con los demás. Esto es lo que empieza así el Evangelio de este domingo, como decirnos que la experiencia de la Eucaristía nos invita también a nosotros a cruzar el mar, a cruzar las cosas de la vida, llevando este pan para que no solo alimente nosotros, sino porque alimente a otra gente. Es una invitación. Después de despedir a los apóstoles, Jesús se retira a rezar.
También esto es un gesto que si lo pensamos no es natural. Al tiempo de Jesús nadie se arriesgaba si no era extremadamente necesario a quedar al abierto en el desmonte, porque había osos, había leones, había tigres, entonces ¿quién se quedaría solo? Pero la imagen de Jesús que sube el monte y se queda a rezar es la imagen de alguien que se prepara a un desafío de la vida. Ha multiplicado el pan y sabremos que después no lo entenderán el sentido de este milagro. Ha despachado a los apóstoles en vez de quedarse a hacer fiesta en este lindo momento que ganan del apoyo de la gente. Él sabe que todo esto tendrá implicaciones decisivas en el rechazo, en la incomprensión. Él se prepara a este momento difícil con la oración. En la oración encuentra a Dios, encuentra el plan de Dios, encuentra la capacidad de ver la vida con los ojos de Dios, hace experiencia de Dios para poder entender la experiencia de la vida que está viviendo. Es una lección, entre comillas, que retoma el de hace 2 domingos de la transfiguración para reconocer dentro de la pequeñez y de la humildad de la historia, el Jesús de la historia, la luz de Dios que ilumina todo, la transfiguración. Ahora esta experiencia se vuelve lo necesario en la oración, porque dentro de esta historia cotidiana sea capaz de ver el desafío que la fe propone, que entonces sea capaz de esta luz y Dios le dé la gracia para poder entrar en esta historia de luz. Es una invitación al discípulo que los momentos de la vida necesita confrontarlos en la oración con Dios para pedir la luz de Dios y para pedir ahora lo que tiene que hacer ahora en la vida. Después Jesús va al encuentro de los apóstoles que están en dificultad. En el Evangelio de Mateo, la barca en dificultad sobre la laguna, siempre la imagen de la iglesia que navega en la historia, que procede en la historia, y nunca es tranquila la historia. Lo vimos por la persecución de los cristianos al comienzo, lo vemos hoy, pensamos a la situación de Nicaragua, cuánto está perseguida la iglesia, pensamos a la situación de Venezuela, y pensamos también a la situación nuestra en el país, donde hay cierta dificultad en el ser cristiano, y esto lo experimentan también ustedes en los desafíos de todos los días. Jesús va y camina sobre el agua. Estas dificultades no impiden a Jesús de ir al encuentro de los suyos y de ayudarnos. Estas dificultades más bien nos fortalecen y nos hacen capaces de sobresalir de los desafíos de la vida. Es cierto que la iglesia que hoy está llena de vocación son iglesias que hace pocos años han pasado la persecución, el martirio, pero sin embargo de esto han salido más fuertes, diría más santa, y los sentimos como desafío nosotros hoy en la experiencia de purificación en que la iglesia de Bolivia está llamada por todos los escándalos que han salido de pedofilia y que invitan también nosotros a corregir nuestras conductas y nuestros testimonios, porque sean testimonios que son transparentes como la realidad hoy lo requiere. Y aquí quiero destacar esto. Pedro le dice, si eres tú, mándame a ti, ir a ti sobre el agua. Pedro está entusiasmado de lo que está haciendo el Señor, pero le pone la prueba. Si eres tú, Dios puede hacerte caminar sobre el agua, y no porque tú lo pones a prueba. Puedes caminar sobre el agua en el medio de la dificultad porque sabes que es Él. No necesitas poner a prueba a Dios o meterle un chantaje si eres tú. Este es el error de Pedro. Y cuando las dificultades le ponen, dice, mirando el viento, deja de mirar a Jesús y empieza a mirar la dificultad, entonces empieza a hundirse. Es la experiencia de la fragilidad. Ponemos a prueba a Dios, nos espanta lo que estamos haciendo, empezamos a hundirnos. Ahí sale con esta linda expresión, Señor, sálvame. Que sea esta la expresión que nos acompaña este domingo y esta semana. Señor, sálvame. Buen domingo. Investiu bem mais dinheiro em um equipamento de qualidade notavelmente acima da média do mercado. O segundo colocado também é da marca Brastemp. Agora é o modelo BRA08. Ele tem capacidade de 76 litros e consumo de 17,5 kWh mês.
É mais um exemplo de modelo com bom acabamento e construção. O BRA-08